Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, por darnos un tiempo para conversar acá en el sur del país, en Tacna y Moquegua con usted. Gracias por su experiencia, además política y profesional. ¿Cómo está? ¿Cómo ve los momentos que vivimos los peruanos luego de estas fiestas, el mensaje presidencial, no solamente lo extenso, sino también lo gaseoso del mismo? ¿Cómo evalúa estos momentos de Dina Boluarte, el gobierno y el Congreso de la República que viene en paralelo? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Rondinel. Encantado nuevamente de estar en Radio Uno y un saludo afectuoso para los pueblos de Tacna y de Moquegua. Bueno, en realidad ya a estas alturas podemos señalar claramente que el gobierno de la presidenta Boluarte, con el pacto que tiene con el Parlamento, solo tienen como objetivo intentar llegar hasta el 2026. El mensaje en términos generales, desde el punto de vista político, si bien es cierto, pidió perdón, no ha sido del todo honesto, porque creo que la presidenta debió haber explicado con mayor claridad por qué no ha honrado su palabra, por qué no ha cumplido con su compromiso que ella misma libremente manifestó al Congreso de anticipar las elecciones generales. Y de otro lado, desde el punto de vista de los derechos humanos, no hemos visto hasta ahora un compromiso real, efectivo, de dar la información de lo que realmente ocasionó en el sur del país con este número lamentable de muertos que es inadmisible en democracia. Ciertamente estos hechos luctuosos han afectado la reputación del gobierno, no solo internamente, sino a nivel internacional. Y creo que no bastaba decir que van a cumplir solamente con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que ella debió haber dado la versión oficial de lo acontecido. Porque no hay que olvidar que ella, de acuerdo a la Constitución, está obligada a dar cuenta de todos los actos de gobierno, de su etapa gubernativa y naturalmente de todo lo ocurrido durante el calamitoso gobierno del golpista y corrupto Castillo, ¿no? Ahora, ese informe lo debió haber dado ante el Congreso de la República, pero fue un perdón que no convenció. No creo que la gente identifica la hipocresía, quizás, ¿no? La falta de honestidad al momento de pedir ese perdón y en una reiteración permanente de echarle la culpa, entre comillas, al gobierno anterior, al que sirvió ella hasta 15 días antes de que Castillo diera el fallido golpe o el golpe, ¿no? En diciembre, y que la catapultó a ella a subir a la presidencia de la República. Pero le echa la culpa al gobierno anterior, siendo ella del mismo gobierno, ¿no? De la misma plancha, pero como queriéndose desligar de responsabilidades de las cuales ella fue parte. Consejo de Ministros, no solamente en Palacio, sino incluso esos incendiarios que llevaban en provincias. Efectivamente, y es esa postura política la que le resta credibilidad, la que no genera confianza en la ciudadanía, porque ciertamente de una manera como la que ella usó para tratar de desvincularse del gobierno anterior, cuando, como usted bien ha señalado, es público y notorio que durante todo el proceso gubernativo de Castillo, todas las tropelías, fugas, escándalos delictivos, el caso de la fuga del ministro Silva, de la fuga del secretario Castillo, ella guardó silencio, ella nunca dijo nada. Ella en el fondo encubrió los actos delictivos del corrupto Castillo y de su entorno más cercano, que hasta ahora siguen prófugos de la justicia. Entonces, esa actitud desde el punto de vista político ciertamente genera más dudas que certezas. Y creo que ese es uno de los principales problemas de la presidenta Boluarte, ¿no? Ahora, usted me dice una alianza con el Congreso para intentar llegar al 2026.
pero con Alejandro Soto y esa alianza fujicerronista, ¿cómo sobrevivir así? Bueno, yo creo que es una alianza general, no solo es fujicerronista. ¿Ya? Porque, por ejemplo, Perú Libre, que se ha dividido, ¿no es cierto?, que ya no es la misma fuerza, tiene un sector que efectivamente ha realizado una alianza política con el fujimorismo. Pero hay otro sector magisterial que principalmente, y hay que decirlo claramente, señor Rondinelli, por defender sus intereses económicos y personales, está defendiendo al gobierno de la señora Boluarte. Son maestros que llegaron, que se proclamaban de izquierda, defensores del pueblo, pero que han traicionado al pueblo y que mantienen a este gobierno por los 25,000 soles mensuales que reciben. Esa es la vergonzosa realidad. Y esto hay que decirlo para que la gente entienda. Entonces casi todos, porque creo que debe haber honrosas excepciones, casi todos están de acuerdo con Boluarte que se quede. Quizás no comparten algunas cosas. No todos con las mismas razones. Ojo. Hay un pacto entre la extrema izquierda de Cerrón y la extrema derecha de Keiko Fujimori. Ese es indudable. El que ganó, el que ganó en esa tirada de cartas. Exactamente, pero hay otro sector de izquierdistas que se hacen los opositores, que son fundamentalmente los grupos cercanos a Verónica Mendoza y los disidentes de Perú Libre, pero que fundamentalmente por intereses económicos y políticos mantienen al gobierno. Esa es la realidad. Que nos pueden gritar nueva constitución, pero lo que quieren es quedarse hasta el 2026. Sin ninguna duda. Pero ahí también... Bueno, ya tenemos el escandaloso caso de los llamados niños de Acción Popular, ¿no? A eso iba, que también hay niños que han llevado Acción Popular a la debacle. Tenemos a Podemos, que también buscó su cuota, y así grupos políticos, por eso digo, casi todos, no todos, sacaría, por ejemplo, a Susel Paredes, For Pablo, algunos por ahí que tienen cierta independencia, pero son los menos. Los demás, a cómo llegamos al 2026, Dina va y a ver quién gana el Congreso. En esa ganó Alejandro Soto con Alianza Fujicerronista, pero después se vuelven a juntar en mantener a Boluarte, que es el principal objetivo, y el segundo, sobrevivir ellos. Y usted acaba de mencionar al señor Soto, que forma parte de la agrupación política más importante, que ya no solo apoya a nivel parlamentario al gobierno, que es la agrupación de Acuña, que tiene prefectos, subprefectos, es decir, que está cohabitando políticamente de una manera impúdica Acuña. Esa es la realidad. A diferencia de Acción Popular y del resto que han mantenido su presencia, ciertamente que el caso de los niños de Acción Popular que negociaron con el golpista y corrupto Castillo tienen responsabilidades penales, pero que precisamente son encubiertos en estos actos ilícitos por todos. Quien tiene, digamos, la mayor cercanía con Dina Boluarte es Acuña, que es otro sector de la derecha que tiene una alianza, digamos, más dúctil con la presidenta Boluarte, porque no solo es a nivel parlamentario la cooperación de Alianza para el Progreso, ¿no? Don Pedro, ¿y aguantan o no hasta el 2026? Bueno, eso dependerá de la ciudadanía, es decir, vemos, por ejemplo, el inicio del nuevo presidente del Congreso realmente ha sido anárquico y vergonzoso, ¿no? La presentación el día domingo en la televisión, ¿no? En donde sale pues con unas explicaciones impropias e indignas. Ya no digo de un presidente del Congreso, de cualquier persona, la forma en que se ha referido a sus relaciones privadas con una señora con la cual ha tenido hijo, cómo ha contratado a la hermana de esta persona. Digamos que ha sido hasta despectivo en el maltrato a personas que merecen, al margen de los problemas sentimentales que pueda tener el señor, un respeto, ¿no es cierto?
Hay temas éticos, temas morales, pero con esta gente no solamente no la despiden, son capaces de ascenderlas. Bueno, el máximo ascenso, y yo creo que eso sería pues fatal, es que este señor, en una eventual vacancia de la presidenta Boluarte, que tampoco podemos descartar, ocupe la presidencia de la República, y eso sería pues una ignominia, ¿no?, para el país. Ahora, don Pedro, días antes del 28 se convocó a la llamada toma en Lima, que el nombre se le ha criticado, que creo que principalmente ahuyenta a los limeños a participar. Pero se vio una mayor participación de gente de Lima, de grupos políticos organizados, que convivieron en una movilización que quizás haya sido la más grande de rechazo a Boluarte, y que dio ciertas luces de que podía haber cierta organización para poner cosas sobre la mesa, conversar y debatir y ponerse de acuerdo en ciertos temas que podría realmente unirlos más que separarlos, porque hay tendencias desde derecha hasta de izquierda. Incluso usted es integrante, adherente al partido liberal, ¿no es cierto? Pero liberal popular. Pero eso no se ve plasmado. Libertad popular. Pero no se ve plasmado en reuniones o acuerdos, o no las vemos, de estos sectores, que creo que lo principal que los une es el adelanto de elecciones en el país. Luego hay otros que van hasta llegar a pedir la libertad de Castillo y la Constitución. Pero yo creo que cuando levantan la mano todos es cuando dicen adelanto de elecciones y vamos por ahí. ¿Por qué no se ponen de acuerdo estos partidos políticos para tener plataformas unitarias, conversar, hablar? Se dejaron muchos intereses en el 2000 para organizar incluso la marcha de los Cuatro Suyos y hacerle frente a Fujimori. Y hoy, si bien no estamos en esa etapa, ¿no es cierto?, pero sí la gente está cansada, está harta y rechaza tanto al Congreso como al Ejecutivo. ¿Por qué no conversan? Porque el interés nacional, señor Rondinel, ha sido dejado de lado. Reitero, acá lo que priman son los intereses económicos, personales y partidarios. Ya. Al margen de otros aspectos que no hay que descartar, que es la complicada situación penal del señor Cerrón, y también en menor grado de la señora Keiko Fujimori. ¿Con quién ha pactado la derecha ahora en el Parlamento? Porque se han tratado de dar explicaciones. No, la derecha ha pactado con un partido político liderado por un delincuente, es decir, por una persona condenada por el Poder Judicial. Acá no estamos difamando, atacando, ni insultando a Vladimir Cerrón. Él es un condenado por la justicia. Yo no sé hasta qué niveles de impudicia pueden llegar las agrupaciones parlamentarias. Pero este es un proceso claramente de descomposición moral y ético del Parlamento. Pero cuando me refiero a conversar, hablo de algunos otros grupos, por ejemplo, Morados, el grupo de Verónica Mendoza, Nieto Montesinos y otros que podrían, en cierta medida, poner una agenda más unitaria sobre la mesa y no hacia el lado de los que están haciendo de todo para sobrevivir en la podredumbre de los cargos que hoy ocupan en el Parlamento y en el Ejecutivo. Es que lamentablemente el ambiente de polarización política impide un diálogo. Y como todos sabemos, el diálogo es algo fundamental en democracia. Si no dialogamos, si no intercambiamos civilizadamente impresiones sobre aspectos fundamentales, es decir, hay cosas que la gente no entiende, ¿no? Por ejemplo, hoy el mundo entero demanda gas, pide gas. Nosotros tenemos gas, hay gas en el Cusco. Esa explotación de ese gas podría generar más recursos económicos al Cusco, dar empleo a la gente que no tiene. Pero sin embargo, por prejuicios ideológicos y políticos, ese tema está ausente en la agenda nacional. Otro problema del cual hemos conversado en alguna oportunidad y que estos días
ha dado cuenta la prensa sobre el problema de agua potable en Tacna y en muchas zonas del país. Ese asunto ni siquiera está en discusión, también por prejuicios ideológicos y políticos. Tenemos un monopolio del Estado del agua potable con 50 empresas públicas, la mayoría de ellas en situación económica y financiera, en situaciones económicas y financieras lamentables, manejadas con criterio político, que son botines de los partidos, y no hacemos nada. En un momento pero ahí, don Pedro, la gente no quiere privatizar, pero sí se queja hasta el hartazgo de las empresas de aguas, que son un caos, botines de los alcaldes. Bueno, eso no solo de los alcaldes, de los gobiernos regionales. El tema acá es encontrar salidas sensatas para que la gente tenga agua potable. Por ejemplo, ¿por qué razón en Lima Sedapal no licita la distribución de agua potable a las zonas menos favorecidas de la ciudad? ¿Por qué esas tanqueadas son a dedo? Porque el sindicato tiene intereses creados. Y no es, como se dice, una empresa de todos los peruanos. Es una empresa en favor del sindicato. Porque, pongamos, un camión se llena con 100 soles y desde el momento que sale ese camión hasta una zona extrema de la ciudad, sube 5, 7 u 8 veces el precio. Y no hay ningún control. Eso podría estar regulado por el Estado. Y acá se repiten y se repiten las mentiras, y al final los pobladores de las zonas menos favorecidas de la ciudad terminan pagando por el consumo de agua más de los que vivimos en las zonas distritales de Lima. Y es otra mentira que repite la izquierda, que las tarifas no tienen límite. Las tarifas tienen límite porque SUNAS las regula. Acá, por ejemplo, en Santa María tenemos una planta desaladora de agua potable que podría dar agua a 130,000 pobladores de San Bartolo, Santa María, Punta Negra, etcétera. Solo da a 30,000. ¿Por qué razón? Porque el Estado no autoriza las conexiones domiciliarias. Entonces, claro, si las cosas se van a manejar así, los problemas se van a ir ahondando. Y ya este problema del suministro de agua potable no resiste más. Y ni siquiera han debatido en una sola oportunidad esta problemática en el Parlamento. Ahora, ahí hay un tema. Hoy estamos enfocados, y creo que la gente de los medios, y nosotros también lo hemos tocado, es el tema de esa policía del orden, que a mucha gente le da miedo, porque leyendo el proyecto dice que le vas a poner una pistola a alguien que a los 6 meses, luego de haber salido del ejército, puede ir a la calle, o después de haber terminado el colegio, un año de capacitación, sales a la calle, casi con las funciones de un sereno, pero con pistola. Pero hay temas que usted menciona, son claros. Por ejemplo, el tema de la escasez de recursos hídricos. Leía un artículo de la escasez de recursos hídricos en el lado boliviano del Titicaca, donde se está secando el lago, y lo que viene con el fenómeno del Niño, si es moderado o grave, que va a afectar al norte del país, con lluvias, lo que está pasando en Lima, con el clima en la actualidad, con el calor que hace, cuando deberían estar hoy en Lima con un frío tremendo, como estoy vestido yo, con casaca y con chalina, y con ese cielo panceburro que tiene la capital, y hoy hasta el sol sale. Y en el sur vamos a tener sequías, y nadie pone en debate ese tema. Estamos entrando en crisis económica, ¿no? En recesión es lo que se está indicando, y no se ponen los principales temas en debate. Sale el premier Otaro a decir que es una maravilla. Ayer lo ha desmentido aquí en Radio 1 Jorge González Izquierdo, diciendo que eso no es real, que vamos para atrás, y el ministro de Economía trata de tomar algunas palabras para tratar de explicar por qué no crecemos. Pero no se ponen en debate, no se conversan por el nivel político que tenemos, por el nivel de Congreso, de Ejecutivo, y decirlo claramente, los medios de comunicación también. Bueno, y además vemos una notoria ineptitud del gobierno para administrar los recursos del Estado.
la ejecución presupuestal, por ejemplo, no digo en términos generales, solo en inversiones, apenas llega al 31.8%. Y ya estamos en el mes de agosto, es decir, entramos a la recta final en dos sectores claves, como son Interior y Salud. El Ministerio del Interior en inversiones apenas ha ejecutado el 16.6% y Salud el 19%. Entonces, si el gobierno no tiene la capacidad para ejecutar los presupuestos que tiene, ¿cómo la presidenta anuncia esta lluvia de millones y además proyectos que no tienen sustento económico? El drama del Perú, señor Rondinel, ahora es que el Estado tiene recursos económicos y no los gasta en favor de la gente, a diferencia del pasado. ¿Qué ocurría en el pasado? El Estado no tenía recursos, imprimía billetes y generaba inflación. Y hoy día eso es consecuencia ¿de qué? De varios factores. No toda la culpa la tiene este gobierno. Pero, por ejemplo, ¿cuándo se inició el declive de la burocracia en el buen sentido de la palabra? Del Estado con técnicos, ingenieros preparados. Cuando Alan García les puso el tope de los sueldos. Empezó la huida, la fuga de los técnicos que trabajaban en el sector. Esto fue acelerándose con el transcurso de los años. ¿Y qué hizo el calamitoso gobierno de Castillo? Votar a la gente y meter a personas sin ninguna preparación profesional, sin ninguna trayectoria, sin ninguna experiencia. Y estamos ahora pagando las consecuencias de un año y medio de copamiento político de la izquierda del poder. Esa es la pura verdad. Entonces, cuando se quejan que no hay ingenieros ni siquiera para construir puentes ahora. Postas médicas. Eso pasó. El drama de los hospitales, señor Rondinel, miremos lo del Cusco. ¿Cuántos años el hospital de Lorena? Disculpe ahí, don Pedro, pero acá yo tengo un hospital de 300 millones de soles botado, abandonado y cabeceado por un consorcio de la gestión regional anterior, que iba a ser el mejor hospital del Perú en categoría, y que se robaron todo. Tenemos el casco, nada más 300 millones de soles, que se lo robaron vendiéndonos la idea que iban a hacer una gran obra. Pero también es cierto que Castillo copó. Algunos todavía, como Corcho, siguen sobreviviendo en la administración pública, pero Boluarte tampoco ha cambiado, mantiene gente o ha traído gente que no da el nivel o la talla para mover el aparato estatal. Efectivamente, es evidente la improvisación de la señora Boluarte. No tiene partido, no tiene bancada parlamentaria, no tiene cuadros técnicos, no tiene profesionales con experiencia en la gestión pública, y las consecuencias son esas. Entonces, lo que debemos preguntarnos, ¿este gobierno inepto va a ocasionar más daño al país del que está en este momento infringiéndole? Claro que sí. Claro que sí. Y no es un ataque político. Cualquier ciudadano puede entrar por internet a ver el amigable del MEF. Y está ahí la información del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Estamos frente a una verdadera catástrofe. Además, en medio de una emergencia que puede agravarla por el fenómeno del Niño, ¿no? Don Pedro, y finalmente, hablando de estos temas, lo del APRA, lo último que se ha conocido, que la fiscal Milagros Salazar Paiva, del equipo especial Lavajato, ha iniciado una formalización de investigación en contra de 10 dirigentes del APRA y de los que los conocemos todos, del Castillo, Mulder, Cabanillas, Alba Castro, Sumaeta, Garrido, Leca, Velázquez, Quisquén, Luciana León, entre otros, por recibir plata de Odebrecht. Dicen que es una persecución política. Bueno, a ver, en este caso es clarísimo que Odebrecht, a estas alturas del partido, es evidente que dio dinero para las campañas a todos los partidos, incluyendo a Alan García. No solo para la campaña, en el caso de Alan García, por otras cosas.
Y acá miente como siempre el APRA, ¿no? Porque el APRA está en esta situación no porque los adversarios de los apristas, no porque los medios de comunicación los han denunciado, ni porque la fiscalía ha investigado. Ellos están en esta situación porque compañeros y amigos de ellos, de los apristas, los han denunciado. ¿Quiénes son? Barata, Nava y Atala. Ellos son los que han dado testimonios y pruebas de los actos ilícitos realizados durante el corrupto gobierno de Alan García. Y que vengan a estas alturas a intentar decir que hay una persecución política. ¿Quién lo persigue? Si en el Parlamento actual están protegidos o encubiertos los pedidos de la Fiscalía para investigar a Velázquez Quezquén, al propio del Castillo, duermen el sueño de los justos. ¿De qué persecución política hablamos? Y a Luciana León la han pasado con una valla más baja. Exactamente, pero ya el caso de la Luciana León era de tal magnitud en el escándalo que no tuvieron más remedio que acusarla constitucionalmente. Y bueno, con conocimiento de causa, sé lo que es la persecución política del APRA. Ellos son los campeones nacionales de la persecución política y judicial. Entonces, que a estas alturas vengan a decir que son perseguidos políticos, no, señor. Los dineros ilícitos, las casas, las mansiones, el modo de vida, no es por arte de magia, es consecuencia de la corrupción. Y el costo que ha tenido para los que hemos enfrentado la corrupción sin ser selectivos. O sea, la izquierda de Castillo solo combatió la corrupción de los adversarios, como los apristas y fujimoristas. Y ese es el verdadero drama hoy del Perú, la lucha selectiva de la corrupción, que es lo que han hecho también los apristas. Y lo que están haciendo ahora todos en el Parlamento, que entre ellos se encubren. Y esto pues causa indignación, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que los niños de Acción Popular, los conocidos mochasueldos, sigan en el ejercicio de sus funciones legislativas? Acá hay un pacto de impunidad, hay un pacto de impunidad nauseabundo. Y si uno se pusiera o se colocara a revisar la historia, ¿no? Son los herederos de La Torre, los herederos de Belaúnde y también la izquierda los herederos de Mariátegui. Exactamente, personajes que usted ha citado y todos ellos con diferencias ideológicas, pero algo en común, honestos, honrados. Todos estos personajes son traidores precisamente a sus fundadores, pero que a estas alturas del partido, con cinismo del Castillo, ya no dice no recibimos. Ahora, ¿qué es lo que dice del Castillo? Sí, puede ser que se recibió. Y que ahora los apristas digan que no es delito haber recibido financiamiento ilícito en la campaña cuando sus adversarios era de dominio público que habían recibido y ellos los acusaron y festejaron sus encierros en prisión, vengan ahora cínicamente a decir que no es delito, prueba la clase de personas que son. Se voltea la tortilla y ahora son perseguidos ellos. Es que no lo son, no son perseguidos. No, o sea, es lo que dicen ellos. O sea, es lo que ellos. Es lo que dicen ellos, pero es una falsedad. ¿De dónde salen las pruebas contra los apristas? ¿De los adversarios? ¿De radios como Radio 1 o de los medios de comunicación en Lima? ¿De la fiscalía que los ha tenido contra las cuerdas? No. Las pruebas, los testimonios, los han entregado cercanos colaboradores de García, su secretario personal, Nava, su hombre de absoluta confianza, Barata. Las delaciones brasileñas. ¿Acaso era un enemigo? ¿Acaso Barata era un enemigo del APRA? Y Atala era un funcionario del APRA, vicepresidente de Petroperú, cercano a ellos. Él es el que ha entregado todo esto. Y en el caso del financiamiento ilícito de la campaña, las pruebas las ha dado Barata.
ante la justicia, como el mismo Barata ha dado las pruebas contra otros partidos, contra el Partido Nacionalista, contra el PPC, contra PPK. ¿Por qué cuando las pruebas que da Barata contra los adversarios tienen validez legal y cuando son contra los sopristas no tienen validez legal? Es persecución política. Esto es realmente ridículo, señor Rondinel. Don Pedro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, encantado. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente, muy buenos días. 9:54, siempre claro, don Pedro Cateriano nos acompañaba el día de hoy. Les recomiendo, como lectura, ya les he recomendado con anterioridad algunos libros de Pedro Cateriano, les recomiendo El caso García, de Pedro Cateriano. Anteriormente les he recomendado Sin anestesia, que es casi una bitácora de su gestión pública como ministro. Es muy bueno ese libro. Pero hablando específicamente de el APRA y de García, les recomiendo El caso García de Pedro Cateriano.